Hola, en el presente tutorial aprenderemos a normalizar bases de datos, a utilizar las entidades y los atributos de estas para crear las tablas y además a colocar las llaves para establecer las relaciones entre dichas tablas en nuestra base de datos. Bienvenidos. Iniciaremos identificando las entidades y los atributos. En nuestro caso, las entidades serán estudiantes y acudientes. A estas les agregamos los atributos correspondientes. Los acudientes de un estudiante deben ser mayores de edad, por lo tanto ya tendrán la cédula de ciudadanía. La utilizaremos, aprovechando que es un número que no se repite, como código de los acudientes, así que procedamos a hacer el cambio. Ahora agregaremos los identificadores de cada una de las entidades. Estos cobrarán gran importancia más adelante. En nuestro caso utilizaremos unos identificadores numéricos, los cuales serán asignados automáticamente. Para hacer búsquedas más rápido, es mejor separar los nombres de los apellidos. Así que procedamos a hacer el cambio en las dos identidades. Estas identidades serán las tablas de nuestra base de datos y los atributos serán los campos de cada una de las tablas. Veamos un ejemplo práctico. El registro del estudiante Pedro Gómez está compuesto por los campos nombres, apellidos, código, edad, curso, dirección, teléfono fijo, teléfono móvil e ID de estudiante. En la otra tabla tenemos un registro con ID ACU o ID de acudiente 00, cuyos campos nombres y apellidos corresponden a Pablo Gómez, quien es el acudiente de Pedro Gómez. En este punto tenemos un primer interrogante. ¿Cómo relacionar las dos tablas para identificar a Pablo Gómez como acudiente del estudiante Pedro Gómez? Aquí es donde los identificadores cobran importancia. El identificador del acudiente lo convertimos en una llave primaria. Luego lo llevaremos a la tabla de estudiantes como una llave foránea o externa. Esta llave foránea nos permitirá apuntar o relacionar las dos tablas. Revisemos. Al estudiante Pedro Gómez, en la llave foránea IDACU le corresponde el código 00, el cual en la tabla de acudientes corresponde al señor Pedro Gómez, quien es su acudiente. De esta forma podemos relacionar las tablas, usando llaves primarias y foráneas. En nuestro caso, representaremos las llaves primarias con un fondo amarillo y las llaves foráneas con un color fucsia. Otro ejemplo práctico. Se ha matriculado a Claudia y a Carlos Ruiz Cruz, quienes tienen en el último campo IDACU el código 01. Tienen el mismo código ya que tienen el mismo acudiente, el cual en la tabla de acudientes corresponde al señor Camilo Ruiz. Ahora tenemos otro inconveniente por resolver. La señora Sandra Cruz es madre de Carlos y Claudia Ruiz Cruz y por tanto es también su acudiente. ¿Cómo indicar que un estudiante tiene más de un acudiente? Podemos pensar en agregar otra llave foránea a la tabla, estudiantes, pero si en un caso extremo, pero posible, un estudiante tiene por acudiente a los padres y a los abuelos, ¿qué hacemos? ¿Completar 6 llaves foráneas? No, se convertiría en una situación complicada de manejar. Resolvámoslo. Podemos crear una tabla de enlace a la cual en este caso hemos llamado EstAcu, representando el enlace entre estudiantes y acudientes. La tabla de estudiantes y la tabla de acudientes tienen cada una llave primaria, mientras que la tabla EstAcu tiene 2 llaves foráneas que nos servirán para enlazar las dos tablas. Revisémoslo. El estudiante Pedro Gómez tiene el ID EST00, que al buscarlo en la tabla EstAcu corresponde al IDACU 00, que en la tabla de acudientes corresponde al señor Pablo Gómez, su acudiente. Ahora bien, veamos qué pasa con Claudia Ruiz Cruz. Ella tiene el identificador de estudiante 01
que en la tabla de enlace EST-ACU aparece dos veces, ya que a ella le corresponden dos identificadores de acudientes, el ID ACU01 y el 02, que corresponden al señor Camilo Ruiz y a la señora Sandra Cruz. De la misma forma, Carlos Ruiz Cruz, que tiene el ID de estudiante 02, aparece dos veces en la tabla EST-ACU, ya que a él también le corresponden el ID ACU01 y 02, que corresponden a Camilo Ruiz y a Sandra Cruz, sus acudientes. Y esta es la manera en que representamos la nueva tabla. Otro ejemplo práctico. Hemos matriculado a Angie Rey Vélez, a la cual le correspondió el ID de estudiante 03, y al buscarla en la tabla EST-ACU observamos que aparece tres veces, ya que a ella le corresponden tres ID de acudiente. Estos son el 03, 04 y 05, que en la tabla de acudientes corresponden a Helen Vélez, Patricia de Vélez y Alejandro Rey, sus tres acudientes. Ahora tenemos otro inconveniente. Observen que en la tabla de estudiantes se repiten algunos datos en el campo dirección y en el campo teléfono fijo. De igual manera, en la tabla de acudientes se repiten datos en los mismos campos. Una de las normas en bases de datos es que no se repitan datos dentro de un mismo campo. ¿Cómo lo resolvemos? Seguimos normalizando. Recordemos que los campos donde se repetían datos son dirección y teléfono fijo. Para resolver el problema, tomaremos el campo dirección y lo convertiremos en una entidad. Lo mismo haremos con el campo teléfono fijo. Podríamos crear una sola identidad con el campo teléfono fijo y el campo teléfono móvil, aunque en nuestro caso en el campo teléfono móvil no se repetía ningún dato. En la vida real es poco probable que esto suceda, ya que es muy natural que cada persona tenga su propio número móvil. Por esta razón solamente tomaremos el campo teléfono fijo como una identidad independiente. Revisemos. A Pedro Gómez le corresponde el ID de dirección 00, que en la tabla de dirección corresponde a la calle 24, número 1325. A Claudia Ruiz Cruz le corresponde el ID de dirección 01, que en la tabla de dirección corresponde a la carrera 51, número 412. De la misma manera, a su hermano Carlos Ruiz Cruz le corresponde el ID de dirección 01, que es la dirección carrera 51, número 412. Esto es porque Claudia y Carlos Ruiz Cruz viven en el mismo domicilio. Si revisamos la tabla de acudientes, a Pablo Gómez le corresponde el código 00 en el identificador de dirección, el cual en la tabla de dirección corresponde a la calle 24, número 1325, que es la misma dirección del estudiante Pedro Gómez. Recordemos que Pablo Gómez es su acudiente. Igual sucederá con Camilo Ruiz. Si lo revisamos, él tiene el ID de dirección 01 y corresponde a la misma dirección de sus hijos. Y lo propio sucede con la señora Sandra Cruz, a la cual le corresponde el mismo ID de dirección y se refiere en la tabla de dirección al mismo domicilio de su esposo y sus hijos. Así se ve nuestra base de datos normalizada. En la tabla de estudiantes hemos convertido el campo código en una llave primaria. Esto es para agilizar las búsquedas cuando queramos hacer alguna consulta a la base de datos. Lo mismo se hizo con el campo cédula de ciudadanía en la tabla de acudientes. Ahora veamos cómo se ven las relaciones establecidas entre las tablas. Los campos que nos han servido como llaves primarias o foráneas y que nos han servido además para establecer la relación entre las tablas se verán sombreados. Los ejercicios prácticos que realizamos en este tutorial les ayudarán a comprender la lógica para crear bases de datos. Hasta una próxima oportunidad.